Hola, que Dios te bendiga grandemente en este día. Como siempre, es para mí un placer y un privilegio poder compartir contigo un pequeño estudio de la Palabra de Dios. Como cada domingo, te voy a pedir por un momento que me acompañes en oración, diciéndole al Señor que nos ayude. Señor Jesús, en este día te pido que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, llevándonos a través de este estudio de tu palabra viva y eficaz. Límpianos y perdónanos de toda maldad, de toda iniquidad, y guíanos a toda verdad. Padre, que no sea yo hablando en mi entendimiento humano, sino que seas tú usándome como un instrumento útil en tus manos. Te pido por la persona que en este momento está escuchando este mensaje, bendícela y guíala cada día. Te lo pido, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En este domingo quiero compartir contigo una reflexión de la Escritura, centrándonos en uno de los personajes principales del Nuevo Testamento, un hombre que dejó una gran huella en toda la humanidad, el apóstol Pedro, quien, como cualquiera de nosotros, fue un ser humano con muchos defectos, pero también grandes virtudes que el Señor vio desde el principio y que, de hecho, fueron las que Dios vio para llamar a Pedro a su servicio. Tal vez tú te has sentido, como muchos de nosotros lo hemos sentido, que no eres lo suficientemente bueno para servirle a Dios. Quizás hay un enemigo constantemente atormentándote y diciéndote que tú eres un pecador, que siempre lo has sido y que siempre lo serás, que no tienes remedio ni vas a poder cambiar. Sin embargo, Dios te dice algo muy diferente. Dice en su palabra que Él escogió de lo más vil e ignorante del mundo para avergonzar a los sabios. De hecho, a lo largo de la Biblia, podemos ver casos de grandes siervos de Dios que, antes de conocer al Padre, cometieron uno o varios pecados que, en apariencia, los haría indignos para el servicio de Dios. También dice la palabra que el amor cubre infinidad de pecados. Esto quiere decir que, cuando tú amas a una persona, no miras sus defectos, o mejor dicho, no te centras solamente en ellos, sino que estos pasan a segundo plano por el amor que sientes. Dios nos ama no por ser como somos, sino a pesar de cómo somos. Esto quiere decir que el Señor nos ama a pesar de todo, aunque obviamente Él nos quiere ayudar a ser mejores, porque Él nos diseñó mejores. No esperemos a ser santos o perfectos para empezar a buscar o servirle a Dios, porque nunca llegaríamos por nuestra fuerza humana a ese nivel. Pero, si caminamos de la mano con el Señor, y si recibimos el espíritu de adopción, y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, entonces, de manera automática, recibimos la justicia y santidad de Jesucristo, quien, además, nos irá moldeando poco a poco, para que podamos llegar a ser aquella persona que Él diseñó que íbamos a ser. Vamos a empezar este estudio abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 36 al 38, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí vemos a Pedro actuando de manera impulsiva, como solía hacerlo mientras caminó con el Señor. En este pasaje de la Biblia, lo vemos actuar como actuaría cualquier ser humano cuando le dicen que tendrá que pasar por la tribulación. Cuando todo está bien, y de pronto nos dicen que vendrá alguna situación difícil a nuestra vida, solemos responder precipitadamente y, como Pedro, atrevernos inclusive a decir que nosotros, a diferencia de todos los demás, vamos a permanecer completamente firmes con Dios. La realidad es que, como el mismo Señor le dijo a Pedro,
muchos de nosotros, al empezar a pasar la prueba, vamos, en cierta manera, a negar a nuestro Dios. En este pasaje, Jesús no le dijo a Pedro estas palabras para desanimarlo o reclamarle. Se las dijo porque él sabía cómo se iba a sentir Pedro después de hacer estas cosas. En todo momento Jesús se preocupaba más por sus discípulos que por sí mismo, pero al mismo tiempo, Jesucristo sabía de qué material estaban hechos sus seguidores, y él sabía que, a pesar de todo, Pedro lograría sobreponerse a lo que viniera. Dios sabe perfectamente que en algún momento, quizás de la manera menos esperada, tú y yo vamos a fallarle, quizás de pensamiento, palabra, obra u omisión, pero le fallaremos. De hecho, en su palabra dice que es normal que vengan los tropiezos a la vida del ser humano, pero también dice que hay de aquellos por los que vienen los tropiezos para sus hijos, agregando que mejor sería que les ataran una piedra de molino al cuello y los arrojaran al mar, antes de sentir la ira de Dios por haber hecho caer a uno de sus hijitos. Pero Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Tú y yo formamos parte de este mundo, y Dios no envió a su Hijo amado para desecharnos o destruirnos por nuestro pecado. Al contrario, Jesús vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Llegó el momento en que las palabras que Jesús le dijo a Pedro se volvieron realidad, y vamos a leer este pasaje en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó, diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Primero, debemos entender que Pedro no negó a Jesús porque no lo amara. Por el contrario, ni siquiera se habría arriesgado a ir a donde había tantos enemigos del Señor, ni lo hubiera estado siguiendo tan cerca, a menos que de verdad amara a Cristo. Pero, cuando se sintió descubierto, tuvo miedo y, aunque ciertamente amaba al Señor, de manera inconsciente intentó salvar su propia vida. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Primero, recordando que él le dijo a Cristo una cosa y al final había hecho todo lo contrario, tal y como se lo dijo el Señor. Y además, Pedro se sintió muy triste porque sintió que le había fallado a Dios y a Jesús y que ya no iba a tener la oportunidad de enmendar su error. Cuando muere un familiar o un ser querido, lo que a muchos les duele más que la pérdida en sí es el remordimiento o cargo de conciencia, el pensar en todo lo que pudieron haber hecho y no lo hicieron, o bien todo aquello que hicieron que saben que no debieron haber hecho. Pero cuando una persona ya está muerta, no hay nada que podamos hacer para enmendar las cosas. Y es esa culpabilidad la que a muchos los acaba por dentro al perder a un ser querido. Algo así sintió en este momento Pedro. Jesús ya les había dicho que había llegado su hora de morir. Pedro sabía que estaba presenciando los últimos momentos de vida de Jesús, y al sentir que le había fallado, fue mucho para él. Pero a Pedro, como a los demás discípulos, se le olvidó que Jesús también les había dicho que resucitaría, lo que significaba que Pedro, aunque en ese momento no lo supiera, todavía tenía una oportunidad de resarcir su error. Pero aquí viene lo maravilloso. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, y leamos juntos lo que dice aquí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?».
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fue una oportunidad maravillosa que Dios le concedió a Pedro, y es la misma oportunidad que cada día nos da el Señor a ti y a mí cuando le fallamos. La oportunidad de corregir nuestro error y de poder hacer nuevamente las cosas hasta que nos salgan bien. Porque hay una promesa en la Biblia donde Dios dice que si 7 veces cayera el justo, tantas veces así lo levantará Dios. No es una promesa para cualquiera, es exclusivamente para sus hijos, para los que creemos en Él y procuramos, aun con nuestros defectos, seguirle y obedecer. 3 veces negó Pedro al Señor y 3 veces en privado le dio Jesús a Pedro la oportunidad de decirle que lo amaba. Y con cada confirmación, el Señor le daba a Pedro la misma encomienda, que cuidara del pueblo de Dios. De hecho, desde la forma en que el Señor le formula la pregunta a Pedro, estamos viendo la intención con que lo hace, diciéndole a su discípulo, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a que si Pedro realmente lo amaba más que el resto de los apóstoles, dándole la oportunidad y el privilegio de decirle con el corazón en la mano, sí, Señor. Pero también Pedro asumió una responsabilidad delante de Dios. Por eso, Jesús también le preguntó 3 veces, como diciéndole, ¿estás seguro de lo que me dices? Servirle a Dios y seguirlo no es un camino fácil. De hecho, me atrevo a decir que es la decisión más difícil que el ser humano puede tomar en su vida. Pero, al mismo tiempo, no tengo la menor duda de que es, por mucho, la mejor decisión que podemos tomar. Por eso dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebataremos el reino, porque seguir a Dios no es para los cobardes. De hecho, dijo Jesús que todo aquel que ponga las manos sobre el arado y mire hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Porque si vamos a trabajar con Dios, no tenemos nada que añorar de nuestro pasado. Pedro asumió la responsabilidad que Dios le estaba encomendando en ese momento. Y a partir de este momento es que este hombre tan impulsivo, a veces bravucón y otras veces cobarde, se convirtió en el apóstol principal del Evangelio de Jesús, el líder de la iglesia primitiva y aquel a quien todos los demás hermanos iban a consultar, como cuando el pueblo de Israel consultaba con Moisés cuál era la voluntad de Dios. Ya en privado Jesús le había dado a Pedro la oportunidad de confirmar su amor por él, pero faltaba la prueba de fuego para Pedro. Así como una vez, simplemente ante la sirvienta del sacerdote, Pedro tuvo miedo de reconocer que él era un seguidor de Cristo, Dios le puso un reto mayúsculo, el cual vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. De repente Pedro se encontró defendiendo su fe y su ministerio delante del sumo sacerdote y de todo el concilio de los judíos, aquellos mismos hombres que, por medio de engaños y mentiras, habían logrado matar a Jesús. A pesar de esto, Pedro ya no tuvo miedo, ni se avergonzó de decir que él era un servidor y un seguidor de Jesucristo.
Así como Pedro públicamente negó al Señor 3 veces también el Señor le dio a Pedro la oportunidad de glorificarlo públicamente. Y esta vez, delante de los principales líderes religiosos de los judíos, quienes también buscaban la manera de matar a Pedro, como lo habían hecho con Jesús, pero sin lograrlo nunca. A lo que quiero llegar con este mensaje es que no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios, el Señor ya te perdonó y te está esperando con los brazos abiertos, como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo. No para juzgarte, ni para condenarte o para criticarte. Dios te está esperando para restaurarte y darte la oportunidad nuevamente de hacer bien las cosas, no para Él, sino para nuestro propio beneficio. Debemos quitarnos de la cabeza esa imagen de un Dios intransigente y severo, que ante el más mínimo fallo de sus seguidores, los castiga o los desecha. Nuestro Dios es un Dios paciente, bondadoso y misericordioso, aunque ciertamente también llega un punto en que tiene que corregirnos con fuerza, pero todo es porque nos ama. Lo vemos en la historia de Pedro. Si Dios no hubiera hecho pasar a Pedro por todas estas situaciones difíciles, seguramente su ministerio no habría tenido el impacto ni la influencia que tuvo y ha tenido hasta nuestros días. Aquí entendemos lo que el Señor quiso decir cuando le dijo al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. O, como el mismo apóstol lo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando Dios nos somete a una dificultad, solamente nos mantenemos de pie porque el Señor nos da la fuerza. Y sin Él no somos ni tenemos nada, pero con Él somos más que vencedores. Así que no te desanimes, no te alejes del Señor, más bien esfuérzate y sé muy valiente, porque dice Dios en el libro de Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Y esta es una promesa hermosa que te invito a que la tomes para ti. Para terminar este mensaje, te invito a que me acompañes una vez más a orar al Señor diciéndole: amado Padre, ayúdanos a recibir, retener y poner por obra esta bendita palabra. Recuérdanos cada día cuánto nos amas. No permitas que el enemigo venga a tratar de desanimarnos o alejarnos de ti. Más bien, inscribe tus palabras de amor en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en todo momento las tengamos muy presentes. Moldea nuestras vidas, como lo hiciste con tu siervo Pedro. Danos la oportunidad de enmendar nuestros errores y permítenos seguir transmitiendo tu palabra a todas las personas a nuestro alrededor, pero sobre todo a aquellas más necesitadas de ti. Y más allá de nuestras palabras, que el mundo sepa que somos tus hijos, más por la manera en que vivimos que en lo que predicamos. El día de hoy elevamos un clamor por la humanidad entera y de manera especial te pido por nuestro país, México. Ayúdanos en medio de esta pandemia y todo lo que se está viendo a nuestro alrededor. Sabemos y entendemos que todo lo que sucede tú lo permites con un propósito. Ayúdanos a confiar plenamente en que todo lo que tú haces es lo mejor siempre. Bendice la vida de nuestro hermano o amigo que está leyendo o escuchando esta predicación. Bendice a su familia y a sus seres queridos y encamina sus pasos en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus amigos y seres queridos, pues ten por seguro que hay muchos que necesitan escuchar estas palabras de amor de parte de Dios. También te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube o en nuestra página oficial de Facebook. Búscanos en cualquiera de estas plataformas como Iglesia Cristiana Pentecostés, Fe y Esperanza, para ver o escuchar otras predicaciones, así como otro contenido para edificar tu vida. Además, si necesitas que te apoyemos en oración o tienes alguna petición en especial que quieras presentar delante del Padre, o si tienes alguna pregunta, duda, o quieres un consejo basado en la palabra de Dios, por favor, comunícate con nosotros al teléfono celular 954-102-3110. Que el Señor te bendiga hoy y todos los días de tu vida.